Hemos llegado al final de la semana y queremos invitarle a usted a que nos acompañe a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado, un resumen que nos ayude a poner algunos elementos en contexto de nuestra vida, de cómo debemos vivir la lección que hemos aprendido durante esta semana. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque hemos aprendido muchísimo esta semana. Esta semana hemos contemplado a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, que representa a la humanidad en el cielo y que garantiza que un día también estaremos con Él en la eternidad y luego en la tierra nueva podremos disfrutar de su presencia para siempre. Por eso hoy ayúdanos a aplicar estas lecciones a nuestra vida. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana, Pastor Lemperlo, usted estuvo comentándonos sobre el cumplimiento de las fiestas que había en el pueblo de Israel y cómo este cumplimiento, en el caso de cómo Jesús hace su ministerio en la tierra y en el cielo, tuvo algunas señales evidentes, visuales, específicas. Y hay una cita que destaca algo que usted dijo en la semana, Pastor, y nos gustaría que a partir de esta cita pueda abundar en algunos otros comentarios. En el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, dice así: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Eso ya se ha destacado también, ¿no? Debían esperarla antes de comenzar su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto terminó esa ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado en la misma gloria, con la misma gloria, quiero decir, que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Y Pastor, aunque la cita sigue, y es una cita impresionante, quizás acá lo que me gustaría destacar y preguntar es, ¿cómo nosotros, casi 2000 años después de esta experiencia, nos podemos ver beneficiados de lo que pasó en Pentecostés y nos puede preparar para lo que falta de acontecimientos en este mundo? Bueno, recordemos, esta declaración es muy importante porque recordemos algo. Al irse Jesús al cielo, obviamente su presencia física ya no estaría entre los discípulos. Ahora, la pregunta era, ¿cómo estar seguros de que Jesús no los olvidaría cuando ya estuviera pues en otro lugar, en este caso en el cielo? Cuando decimos el cielo, nos referimos al lugar donde Él vive, al trono donde Él tiene su poder. Porque voy a poner una ilustración para entenderlo muy bien. Por ejemplo, vivimos hoy en un mundo de muchas migraciones. Sí. Y por ejemplo, aquí en nuestro país, El Salvador, muchas personas a veces toman rumbo y dicen, bueno, vamos a ir más al norte. Normalmente es la ruta que la gente sigue. Y yo he conocido casos de personas que un familiar un día se fue y luego ya no supieron de él. Nunca más. Ya no supieron. Ahora, los discípulos tenían una inquietud. Bueno, Jesús se va para el cielo, pero Jesús les dice, miren, yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu. Pero claro, nosotros lo hablamos porque lo damos todo por sentado, pero sí. Imaginemos que somos esos discípulos que tocamos a Jesús, que anduvimos con Él, que lo vimos, comimos con Él, y de repente es quitado de la vista. Había una duda, ¿cómo estar seguros que Jesús no nos olvidaría? ¿Cómo sucede aquí en la tierra? Personas se van a otro país, dejan a su familia y algunos se olvidan de su familia. Tiene que haber una señal de que no se olvidó de nosotros. Por ejemplo, si alguien se va del país y luego dice, bueno, mire, le voy a mandar aquí una remesa, algo, ya es una señal de que no se ha olvidado. Pero ahora, ¿cuál es la señal para los creyentes? Que Jesús de verdad fue al cielo a hacer lo que dijo que iba a hacer y que va a regresar. Y entonces Pedro entendió cuando estaban, no vamos a poder leer el texto, pero en Hechos capítulo número 2, yo les invito para que usted lo estudie y ve el sermón de Pedro, porque cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no solo fue porque hablaron en lenguas y eso fue lo grande de ese momento, no, para Pedro ese era el cumplimiento de la profecía de Joel y además era el cumplimiento de la palabra de Cristo,
de que había sido entronizado, porque el Espíritu Amén. Santo fue la señal en la tierra de lo que estaba sucediendo allá en el cielo. Amén. Que Jesús había, y lo dice esta declaración, había recibido nuevamente toda la gloria, todo el honor que tenía antes de venir a este mundo y encarnarse como hombre, o sea, de recibir toda la potestad como Dios. Ahora los discípulos podían estar seguros de que Jesús no los había olvidado, los acompañaría y sobre todo regresaría como Él les había prometido. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, pastor, teniendo todo esto en mente, me surge una pregunta. De hecho, la podíamos haber hecho durante la semana, pero creo que es importante que la consideremos hoy también, porque nosotros los cristianos decimos, Jesús va a venir por segunda vez y tiene preparado mansiones gloriosas, tiene preparado un mundo renovado, pero de todas maneras siempre hay escépticos que pueden decir, bueno, pero eso ustedes lo inventan para hacer creer que lo que sufren acá está bien que lo sufran y así de alguna manera se sienten bien con su vida aquí, teniendo la ilusión de lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo podemos responder ante esa posición de aquellos que deciden no creer en las promesas de Dios? Muy bien, yo creo que nadie es en realidad escéptico, o todos creemos en algo, Sí. o en alguien. Y yo estoy estudiando la carta a los romanos y es impresionante. El apóstol Pablo dice, mire, todo ser humano tiene algo que Dios ha dejado para que sepan que Él es Dios, ya sea la naturaleza, la conciencia, porque cuando vemos el diseño de este mundo, cuando vemos el que el ser humano esté en este mundo, la pregunta es ¿por qué estamos aquí? No quiero entrar en filosofía, pero lo que sí yo les digo en este momento es, todos sabemos que nosotros tenemos un propósito al estar en esta tierra. Ahora la pregunta es ¿cuál es? Y aquellos que de verdad se hicieron escépticos y creyeron las mentiras del diablo, porque el diablo no es escéptico, él cree, la Biblia dice los demonios creen, pero él ha hecho a algunos pensar que no crean. Pero ahora, los que de verdad dicen, no, es que de verdad no hay Dios, ¿sabes? Que esas personas quedan sin esperanza. Esas personas, entre antes más rápido se mueran, para ellos mejor, porque no hay nada. O sea, solo es brotar y como una flor brota, se abre, pero luego se marchita. Y eso es todo para ellos. Wow. Pero hay algo en el corazón humano que le hace ver. No podemos vivir todos con ese pensamiento depresivo que no hay nada. Y por eso muchos de estos escépticos se suicidan y todo eso, porque no hay nada para ellos. Sin embargo, para nosotros no es realmente, no es una ilusión, es una realidad, es una verdad. Y una realidad que se hizo manifiesta cuando Jesús vino a esta tierra. Es un personaje histórico real. Su resurrección, por ejemplo, no pudo ser refutada. El más poderoso imperio de la época, el Imperio Romano, no pudo refutar que Jesús había resucitado. Amén. Así que fue una persona real. Y todo lo que se ha cumplido en la Biblia y las profecías que se han declarado y que han tenido su cumplimiento, nos hacen creer que todo esto que estamos también nosotros poniendo nuestra confianza es real. Y sobre todo en la experiencia transformadora, porque aquí tal vez yo quiero aprovechar para decirles, todo esto al final no debe ser teoría, hermano. Esto debe ser una experiencia que a mí me transforme, que me haga un mejor cristiano, una experiencia que cambie mi vida, cambie mi carácter, cambie las relaciones con las personas, la manera como me relaciono con ellos. Allí es donde de verdad nosotros habremos usado bien el conocimiento que hemos estado obteniendo de este maravilloso libro. Amén. Pero ahora, pastor, a partir de eso que usted decía, de que debe ayudarnos, esta semana se estudió la invitación acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, es decir, acerquémonos a Dios. Hay un peligro, y creo que se nota, y este peligro es que algunos dicen, sí, pero ¿por qué? Porque le pasó al pueblo de Israel, ¿por qué no se acerca a otro y estudia la Biblia por mí, luego me predica el sermón, o me da el estudio y yo ya con eso aprendo? O luego hace la oración por mí porque tal vez tienen más conexión con Dios, tienen más trato con Dios, hace la oración por mí y que eso me sirva a mí.
aunque sí tenemos una dimensión colectiva, definitivamente en la oración, en el estudio de la Biblia, pastor, porque esto puede llegar a ser una trampa que nos impida disfrutar de las bendiciones personales que Dios quiere darnos a nosotros. Sí, aquí creo que es un buen pensamiento para concluir la lección de esta semana. El acercarse es individual como también colectivo. Y colectivo funciona cuando cada miembro del colectivo lo está haciendo. Amén. Y sabe que Sí. eso fue lo que pasó en Pentecostés. Cada uno buscó a Dios, dice, estaban unánimes juntos, pero luego cada uno buscando a Dios, se unen todos los que lo están buscando, entonces ahí tenemos un gran poder. Amén. Pero no tenemos que menospreciar nuestra propia búsqueda personal de Dios. Y eso es un error, y lo voy a decir aquí claramente. Si usted se acerca a otra persona y le dice, porque usted es un pastor, Dios lo va a oír más, sáquese ese error de la mente. Eso ya no es así. Usted y yo, los dos tenemos el mismo acceso a Cristo, al cielo, a través de Cristo Jesús. Amén. Así que eso es bien importante. Dios lo oye a usted tanto como que me oye a mí, porque al final depende no del título, de la posición que una persona tenga religiosa, sino depende del corazón sincero. Es lo que leíamos esta semana en el libro de los Hebreos, acercarnos con corazón sincero, sin hipocresía. Puede ser que usted, voy a decirlo, puede ser que sea menos hipócrita que la persona a quien le está pidiendo que ore por usted. Puede ser que usted sea más sincero. Acérquese a Dios con confianza y Dios va a escuchar su oración. Ahora, eso no elimina el rol que tiene la oración intercesora, la oración colectiva, pero nunca como sustituto de su propia búsqueda personal de Dios. Ya ninguno de nosotros hace ese rol de sacerdote o de Moisés, que bueno, habla tú, ¿verdad? Habla tú por nosotros a Dios, nosotros nos quedamos aquí esperando, ya no más, ya no más. Ahora, a través de Jesús, me gustaba mucho el texto que leemos esta semana, todos tenemos libre acceso. Es maravilloso, es gratis para nosotros acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Y yo lo he constatado, personas aún que no van a la iglesia, que yo voy, y tal vez no tenemos las mismas creencias, pero hablan con Dios y le dicen, Señor, ayúdame a salir de este problema, ayúdame en esto otro, y Dios los escucha, claro, porque Dios está abierto para toda la humanidad. Recordemos que Él amó al mundo y que el sacrificio de Cristo es para todo. Claro, no significa que me voy a quedar ahí en donde estoy, ¿verdad? Porque Dios me escuchó una vez. Eso indica, como dice el libro de Romanos, su bondad te lleva al arrepentimiento. Dios te da la oportunidad, Dios te oye, Dios te responde. Tú dices, bueno, qué cosa más extraña, yo casi no leo la Biblia, no voy a la iglesia, pero yo le pido a Dios que me ayude a encontrar un trabajo y lo encuentro. Eso no es para que sigas sin acercarte a Dios. Claro. Eso más bien es un bono que Dios te da para que con gratitud tú te acerques. Es una motivación, pero siempre el punto es acercarnos a Él. Porque la invitación siempre es buscar esa relación personal con Dios. A mí en este punto siempre me ha gustado un pensamiento. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Es decir, quiere una relación así de cercana con nosotros. Y pastor, creo que podemos orar por eso y decirle al Señor que cada uno que está en este momento, en esta transmisión o que está escuchando por radio, queremos tener esa relación personal. Así que mientras el pastor ora, también usted haga ese compromiso de decirle, Señor, yo quiero tener una relación personal contigo. Amén. Padre, gracias porque podemos acercarnos con confianza, siempre con reverencia, siempre, Señor, con sinceridad, aún siendo honesto muchas veces y decirte, Señor, no te queremos cerca porque nos vas a cuestionar nuestros caminos, pero aún así entablando una comunicación contigo. Bendícenos, Señor, ayuda a cada persona que hoy está escuchando o que está participando de este programa para que pueda decidir de una vez por todas ir a través del camino que es Cristo a la salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.